¿Qué tal, hermanos? Soy su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y les saludo en este domingo, 15 de noviembre de 2020, en el cual pues estamos ya viviendo, empezando la semana número 33 de tiempo ordinario. Hoy las lecturas la primera lectura es del libro de los Proverbios, capítulo 31, y están tomados versículos del 10 al 13, el 19 y 20 y el 30 y 31. En la segunda lectura es la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6, y el Evangelio es de Mateo, capítulo 25, del 14 al 30. Estamos ya por terminar este ciclo litúrgico. El sábado, la semana que viene, estaremos ya en el último día, la última semana del año litúrgico, con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, y ya después empezaría el tiempo de Adviento. Hoy es la primera lectura, mis hermanos, fíjense, quiero empezar con esta porque es muy hermosa. Dice, dichoso el hombre que encuentra a una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. En algunas Biblias, en algunas traducciones, como en la Biblia del Jerusalén, viene, y en la latinoamericana, viene en pregunta. Dice, una mujer hacendosa, ¿quién la encontrará? El Papa Francisco, en su reflexión de esta lectura, nos dice que esto también lo podríamos poner en masculino, decir, una mujer, dichosa la mujer que encuentra un hombre hacendoso, o un hombre hacendoso, ¿quién lo podrá encontrar? Porque al final de cuentas es el papel de ambos. Así como dice aquí, dice su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá todos los días y todos los días le procurará bienes y no males. Esto es algo mutuo. O sea, en un matrimonio, en una relación de pareja, buscamos enriquecernos unos a otros. Como vamos ahorita en el Evangelio, cada quien tenemos dones, carismas y talentos diferentes y en un matrimonio se complementan para que podamos realmente enriquecernos uno al otro. Y aquí más que dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa o la mujer que encuentra un hombre hacendoso, dice el Papa Francisco, ¿por qué no ponerlo en modo activo personal? Decir, yo quiero ser un hombre hacendoso, yo quiero ser una mujer hacendosa. Que nosotros nos preocupemos por ese ideal que pone aquí el libro de la sabiduría de la mujer, ponerlo también en el hombre, pero ponerlo como la búsqueda de ser nosotros así y no solamente de encontrar una persona que cumpla esas expectativas. Ahora, porque muchas veces, sobre todo en la época actual, tendemos mucho a fijarnos en el aspecto físico. O sea, un hombre pues se busca una mujer que esté guapa, que esté bonita, que tenga buena figura. Una mujer busca un hombre guapo, bien formado. Pero afortunadamente no todos piensan así. Y aquí el libro de la sabiduría nos dice, son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. O sea, una mujer por supuesto que tiene que preocuparse por lucir bien, por verse atractiva, por arreglarse para su marido, pero más importante debe ser procurar que su interior sea agradable al Señor, que su interior sea de una búsqueda de crecimiento en el amor de Dios, para que ese amor de Dios sea el que pueda estar soportando los cimientos de ese matrimonio, de esa familia. En la segunda lectura, San Pablo a los tesalonicenses sigue la temática de la preparación, de la llegada del reino, que dice, sigue aquí San Pablo insistiendo que la llegada es inminente, o sea, sí se va a suceder, eso es una realidad, pero el cuándo es el que no es predecible, o sea, no sabemos cuándo, por eso dice, no se preocupen porque les querramos decir en qué circunstancias. Dice, incluso nos dice, no se confíen porque a veces dice que la llegada del Hijo del Hombre va a llegar con tempestades, con tormentas, con anuncios fuertes y escatológicos. Pero aquí San Pablo dice, no se confíen porque puede ser que estén pasando por una circunstancia de paz y sin embargo, dice, cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe. O sea, dice, no se confíen porque el día que el Señor lo tenga previsto, no depende de cómo estén las circunstancias en el exterior, depende de la decisión de Él cuando llegue el momento final. Y lo que dice San Pablo es, ¿quiénes son los que tienen que estar preocupados? Los que viven en las tinieblas.
El hombre que vive en Cristo, el hombre que vive de acuerdo a las enseñanzas evangélicas, no tiene por qué esperar con miedo o con preocupación esta llegada definitiva del hombre, del Hijo del Hombre para el juicio final. Si nosotros, recordaremos muchas veces la anécdota de Santo Domingo Sabio, que le preguntaban, ¿tú qué harías si ya se fuera a acabar el mundo? Y él decía, yo seguiría jugando. O sea, mientras tú estés actuando de una manera acorde a lo que el Señor pide, pues no importa el momento que llegue, Él ya te juzgará de acuerdo a tus acciones. Y en el Evangelio es la famosa parábola de los talentos. Aquí habla, aunque habla de millones que recibió la persona, pues está hablando de los talentos. Y esta situación nos dice varias cosas. Primera, la gran confianza que el Señor tiene en nosotros. Porque dice, el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas, llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. O sea, el Señor confía tanto en nosotros que nos da de lo de Él, nos da cosas que le pertenecen a Él. Y esos dones, aunque nosotros al hablar de los talentos, a veces los centramos más en las habilidades, en las cualidades que Dios nos dio, que también tienen que ver, pero aquí los talentos son, por ejemplo, la vida. La vida es un don que Dios me dio y un día Dios me va a preguntar qué hiciste con la vida que yo te di. Otro talento puede ser la gracia que recibiste en el bautismo, ¿qué hiciste con ella? ¿Cómo la cuidaste? ¿Cómo la mantuviste? Otro de ellos es la fe. ¿Cómo hiciste crecer la fe? ¿Cómo trabajaste para que esa fe se convirtiera en obras? Porque aquí nos presenta, nos pone 3 ejemplos y nos deja claro una cosa. Dios nos da mucho a todos nos da muchos talentos, pero no nos da lo mismo a cada quien. Cada quien tenemos talentos diferentes y cada quien tenemos que usar esos talentos en servicio de la gente. Y fíjense cómo aquí la parábola, lo que importa es la enseñanza final que deja, no necesariamente lo que diga literalmente, que a veces sí importa, pero por ejemplo aquí, si ustedes se fijan, dice aquí que le dio a cada uno, dice, los talentos según sus posibilidades. Y dice que inmediatamente, si ustedes se fijan en el Evangelio, dice, el que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 fue enseguida y ganó otros 2, y el que recibió 1, ese lo enterró. Pero a pesar de que dicen que inmediatamente duplicaron su ganancia, dice que mucho tiempo después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a la cuenta a sus servidores. No quiere decir que inmediatamente duplicaron los talentos y luego ya se durmieron en la hamaca. Tenían que estar trabajando todo ese tiempo porque, como les digo, los talentos no es algo numérico específicamente que te da. El Señor te da muchas cosas. Y aunque no les da todo lo mismo, la exigencia tampoco es igual para todos. Porque a los primeros 2, fíjense qué hermoso que el Señor los felicita. Y les dice, siervo bueno y fiel. Y al final les da el premio, dice, entra a gozar del reino de los cielos. Y al tercero le llama siervo inútil y perezoso. Porque ese, si se fijan, no hizo nada malo. Él no malgastó el talento. Él no hizo nada malo, sino que al contrario, él en su pensamiento actuó con justicia porque le entregó, me diste un talento, aquí lo tienes, te estoy dando lo tuyo tal como te corresponde. O sea, no hizo nada malo. Pero ¿por qué el Señor lo castiga? Porque es lo que hemos meditado otras veces. No basta con no hacer el mal, es necesario hacer el bien. Porque si tú no simplemente te conformas con no hacer el mal y dices, pues yo toda la vida me la pasé sentado en la casa, nunca salí, entonces ¿qué pecado pude haber cometido? Pues sí, pero fuera de tu casa estaba una persona. Acuérdense que el rico Epulón no se murió, no se perdió en el infierno por la riqueza que tenía, sino porque estaba una persona a la puerta de su casa muriéndose de hambre y nunca fue para ayudarlo. Entonces, no basta, por eso dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que pone en práctica la palabra de Dios. Entonces, a veces nosotros por eso no queremos aprender más de nuestra fe porque el conocimiento compromete. Y a veces podemos decir, es que yo no sabía. Aquí fíjense cómo este siervo injusto y perezoso, siervo malo y perezoso, incluso busca echarle la culpa a su amo. En este caso es como si nosotros culpáramos a Dios. Es que
tú eres muy malo, por eso yo fui de esa manera. Yo tuve miedo y por no arriesgarme, mejor te di las cosas. O sea, no eches la culpa en los demás. Yo les ponía la vez pasada el ejemplo. Tú cuando vas a llegar con odio en tu corazón el día del juicio, y tú no le puedes decir al Señor, es que este odio que tengo es culpa de la persona que me hizo daño. Porque el Señor te va a decir, no, tú no eres responsable del daño que te hicieron, pero sí eres responsable de haber mantenido y alimentado ese odio en tu corazón. Entonces, esta parábola de los talentos nos enseña que lo que Dios nos da es para trabajarlo. Por eso se da en este tiempo cercano al tiempo de Adviento, al final del año litúrgico, porque nos habla de que debe ser una espera activa. El estar esperando la llegada del Señor es estar esperándola activa y trabajando. Por eso, al final, si se fijan, al final dice, mantengámonos despiertos. Y dice, vivamos sobriamente. O sea, mantenerse despierto no significa que no tengamos que dormir y que descansar. La semana pasada veíamos la parábola de las 10 de las 10 jóvenes vírgenes y todas se quedaron dormidas, pero las prudentes despertaron a tiempo y tenían su lámpara encendida. Entonces la parábola de los talentos nos enseña, no entierres esas habilidades, esos talentos, esa gracia, esa fe, ese Espíritu Santo que está en tu corazón. No lo mantengas enterrado. Bajo tierra el dinero no te sirve para nada. Bajo tierra tus talentos no te sirven para nada. Tus talentos tienen que estar puestos al servicio de los demás, porque trabajar para Dios es trabajar para nuestros hermanos. Y de otra manera no hay. O sea, aislados no nos vamos a salvar. Nos vamos a salvar poniendo los dones al servicio de los demás. Pidámosle a Dios que nos ayude, en primer lugar, a dejar esa falsa humildad de decir, es que yo no tengo nada, pues yo no soy nada, yo ¿qué le puedo dar a mis hermanos? ¿Qué le puedo dar a Dios? Acuérdate que un joven con 5 panes y 2 peces, Dios pudo alimentar a toda una multitud, a más de 5,000 personas. Entonces, no limites esos pocos dones que tú crees que te dio. Ponlos en las manos de Dios y dile que te ayude a sacarle provecho a esos talentos y entonces verás que empezarás tu camino hacia el cielo. Les doy la bendición esperando que este domingo sea lleno de amor, lleno de vida, lleno de felicidad para ustedes. Que en oración Dios los ayude a discernir esos talentos, esos dones que Dios te dio. El más importante es del amor, el amor tan grande que Dios te tiene y que quiere que tú lo compartas amando a tu esposa, a tus hijos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezcan para siempre. Recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Que sea un domingo espectacular para ti, sobre todo lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.